al Señor esta noche. Abra tu boca. Lléname, lléname con tu presencia. Abra tu boca y díselo. Lléname Con tu amor. con tu amor, Jesús. Lléname. Que escuche el Padre. Llénanos de ti, Señor. No te avergüences y díselo. Lléname. Llénanos más y más de ti, Con Señor. tu presencia. Lléname. De tu Espíritu Santo. Lléname con tu No se mueva con tu amor. Lléname, lléname amor. Espíritu de Dios. Espíritu Santo se manifieste en este lugar, que tu presencia, Señor, inunde nuestro corazón. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Dele fuerte palmas al Señor en esta noche. Aleluya, que se merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya, que el Señor le bendiga en este precioso tarde. Estamos a 20, ¿verdad? A 20 de julio. Y me siento muy feliz por este privilegio hermoso que el Señor me ha dado. Le vamos a dar un aplauso fuerte al Espíritu Santo, porque Él está aquí. Antes de que nosotros viniéramos estaba aquí. Yo he sentido la presencia de Dios y esto que empieza. ¿Y usted ha sentido la presencia del Señor? Aleluya. Vamos a leer. Bienvenidos a este culto hermoso. Solo déjese llevar. Hoy sé que el Espíritu Santo nos está visitando y vienen muchas preciosas y cosas más. Solo deje que el Espíritu Santo déjese llevar y Dios hará grandes cosas. Vamos a leer en Salmo 27, un salmo bien lindo que dice así. Si todos trajeron sus Biblias, le pueden decir amén. Dice en Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, aleluya. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Dale un aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé, pero es una promesa del Señor que nos dice que yo estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya. Me siento muy feliz, hermanos, porque Dios ha hecho y está haciendo cosas bien grandes. Cuando escudriñamos la palabra del Señor, ahí nos damos cuenta de las promesas del Señor. Yo le invito, hermano, de que usted escudriñe la palabra del Señor y venga también los jueves que estamos escudriñando la palabra del Señor para saber más, ¿verdad? Gloria al Señor. Así dejo el tiempo a mis hermanos
damos gracias a Dios por lo que estamos haciendo y es exaltar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos vinieron gozosos esta tarde? Amén. ¿Y por qué venimos gozosos? Porque Cristo vive en nuestros corazones. Hay un canto muy precioso que dice: traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. ¿Y cuál es ese sacrificio de alabanza? Cuando venimos contentos y que nos fue bien, qué bonito es cantar, ¿verdad? Pero cuando venimos con una situación en nuestro corazón, es ahí donde nosotros más debemos de adorar al Señor, y a eso se le puede llamar sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque aunque nuestro corazón quiera llorar, nuestra alma nos dice: alaba a tu Señor. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que nos corona de favores y misericordia. Dice la palabra que Él es el que sacia de bien nuestra boca. Y sabe que hay una parte muy bonita que creo que a todos nos gusta, que dice que Él nos rejuvenece como el águila. Dígale a la persona que está allá: con razón te veo joven. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos rejuvenece. Así que vamos a utilizar nuestras manos, vamos a utilizar nuestros pies, todo nuestro ser. Dígale: alma mía, bendice a tu Señor. Traemos sacrificio de alabanza A la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Y ofrecemos para ti el sacrificio de gratitud. Ofrecemos para ti el sacrificio de amor. Una vez más, traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Ofrecemos para ti el sacrificio de gratitud. Ofrecemos para ti el sacrificio de amor. Ahora salta, 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 salta delante del Señor. La gloria del Señor vendrá con su espíritu, Él nos llenará. Ahora aplauda, 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 aplaude delante del Señor. La gloria del Señor vendrá con su espíritu, Él nos llenará. Ahora corre, 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 corre delante del Señor. Yo corremos, la gloria del Señor vendrá con su espíritu, Él nos llenará. Ahora grita, 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 delante del Señor. Si tú y yo gritamos, la gloria del Señor vendrá con su espíritu, Él nos llenará. Ahora salta, 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 salta delante del Señor. Si tú y yo saltamos, la gloria del Señor, Él nos llenará. Fíjense que la Biblia nos habla de un pasaje que vino Jesús, hizo un milagro en un hombre. Y dice que ese hombre tomó su lecho y empezó a saltar, empezó a correr, agradecido con el Señor por lo que Él había hecho. Amén. Así que en esta tarde usted pídese de todo y dígale al Señor: ahora corro, 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 corro delante del Señor. Si tú y yo corremos, la gloria del Señor vendrá con su espíritu, Él nos llenará. Ahora salta, 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 salta. salta delante del Señor. Si tú y yo saltamos, la gloria del Señor vendrá con su espíritu, Él nos llenará. Ahora toca, salta, salta, salta. Salta delante del Señor.
cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. En esta noche la gloria es para Él, para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. En mi vida la gloria es para Él, para Él, para Él. En mi vida la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Correremos junto a ti, y correremos junto a ti, Y correremos junto a ti, correremos junto a ti, y correremos junto a ti, y correremos junto a ti. y correremos junto a ti. Traemos sacrificio de alabanza a la casa. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Sacrificio de gratitud ofrecemos para ti, sacrificio de amor. Amén. Qué lindo es adorarle al Señor. Amén. Cuando cantamos este canto y correremos junto a ti, se imagina cuando el Señor venga por su pueblo a traernos y le podamos a Él vislumbrar en ese mar de cristal, dice la palabra de Dios. Y si hay un mar de cristal, me imagino que hay jardines preciosos. Imaginémonos por un momento, volvamos nuestra mente como una mente de niño. Imaginémonos a Jesús y todos nosotros, usted y yo, corriendo detrás de Él, gozosos porque hemos alcanzado la meta final. Amén. Qué precioso ese momento. El próximo domingo vamos a hablar sobre esto, así que no se vaya a perder. Y mientras tanto, gocémonos esta noche adorando al Señor. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, olvídese de todo. Hemos venido a entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande eres tú, mi Señor. cuán grande es Es Él. imposible no llorar cuando estamos en tu presencia. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande
corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Cómo no adorarte, mi Jesús? ¿Cómo no exaltarte, Señor, si solo tú eres digno de recibir toda la gloria? Corazón entona esta. Dice la iglesia, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Que escucha el Padre esta noche. Su voz y decirle cuán grande. Cuán Grande es Él. levanta tu voz. Mi corazón Canción, cantamos a ti, Jesús. Cuán grande es Él. cuán grande eres tú, Señor, cuán grande eres tú. Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Te adoramos a ti, Señor. Te exaltamos a ti, mi amado Jesús. Adoramos tu nombre y nos unimos a millares y millares de a una ángeles, fiesta hermosa, diciéndote santo, santo, sublime y santo, tan santo. glorioso, Aleluya, al que eres, al que era y al que que no ha de hay otro venir. igual. Sea por siempre su nombre engrandecido. Las bodas Sea su del nombre, Cordero. Jesús. Sea tu nombre exaltado. Anhelamos ese momento, Señor Jesús, en que en las nubes nos encontraremos contigo. Ese momento especial, Señor Jesús, para lo cual nos estamos preparando. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
aleluya. Aleluya, aleluya, tu nombre, Jesús. Sea bendito por siempre tu nombre, mi Dios. Nuestra confianza, esa es la seguridad que tenemos como hijos tuyos, Señor Jesús. Que llegará ese día en que correremos junto a ti, correremos junto a ti, Señor Jesús. Amado Jesús, cuánto te amamos, cuánto anhelamos, Espíritu Santo, tu presencia, la manifestación de tu gloria en este lugar, la manifestación gloriosa, esa manifestación de tu presencia, donde el tiempo pasa y no importa. Son esos momentos en que no quisiéramos que terminaran, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, amado. Te adoramos,
en ti, Gracias, Señor. gracias. En el nombre de Jesús. Muy buena tarde, iglesia. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en esta maravillosa noche ya, ¿verdad? Ya media. Gracias por estar aquí. Dios siempre nos espera. Espera que nos hagamos presentes, ¿verdad? Para darle esa alabanza, esa adoración, esa honra, esa gloria que solo Él es digno. En esta tarde, hermano, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida también a Gaby Leiva. Gaby Leiva, no sé quién, dónde está. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. Dios la bendiga. Esperamos siempre, esta es su casa. Hermanos, en esta tarde vamos a entrar a la palabra de Dios. Esa palabra que en el nombre de Jesús nos va a edificar en esta tarde. Vamos a aprender un poquito más de la preciosa palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios de toda alabanza, de toda adoración, de toda honra, de toda gloria. El único Dios verdadero, el Dios Todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios que todo lo sabe. Oh Dios eterno, en esta tarde pongo esta prédica en tus manos, Señor amado, que seas tú guiándome con tu Santo Espíritu, mi Dios, vacíame de mí y lléname de ti, oh Dios eterno, que seas tú, Señor, llevando esta palabra a cada corazón, oh Dios. Padre mío, en tus manos me encomiendo, Padre de la gloria, porque sé que sin ti nada, Señor, puede salir bien. Gracias, Padre de la gloria, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. El Señor, hermanos, me inquietaba. Todos conocemos de la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que todos conocemos de la gracia de Dios? La verdad, en Tito 2:11 dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. Aquí no hay acepción de personas, hermanos. Dios ha manifestado su gracia y nosotros somos beneficiarios de la gracia, todos los que queremos, ¿verdad? Porque muchas personas no quieren disfrutar de esto aún, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, ya estamos disfrutando de la gracia de Dios. Vamos a ver qué es la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Proviene del hebreo o el griego charis, que es un favor inmerecido o bondad de Dios. Miren, hermanos, Dios nos da algo que nosotros nadie merecemos, pero Él en su infinita misericordia y con el anhelo de derramar su gracia, la derrama, ¿verdad? Aunque nosotros no lo merezcamos. Dios, en lugar de derramar la ira por el pecado, derrama de su gracia, de su amor, de su misericordia. Es un Dios, Él es amor, hermanos. No podemos esperar nada menos de Él, ¿verdad? A veces nosotros como que lo culpamos, como que no estamos contentos con lo que Él hace en nuestras vidas. Pero es por el amor de Dios, por esa gracia derramada en cada uno de nosotros. Es que nosotros pasamos cada situación de nuestra vida. Y eso tenemos que tener muy claro,
en nuestra mente y en nuestro corazón. Nada, nada, hermanos, de lo que a nosotros nos sucede es porque Dios no nos quiere, porque Dios al otro escucha la oración y la mía no, al otro hermano porque cualquier pretexto, ¿verdad? Pero a todos nos ama infinitamente y Él no hace acepción de personas. A cada uno nos tocan diferentes procesos, hermanos, pero todos los procesos que Dios tiene para nosotros aún, todo va a obrar para bien. Esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Trabajando en nosotros. Cuando vamos a leer en Romanos Romanos 5, del 20 al 21, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, en el principio de la humanidad no había algo que nos dijera que era pecado, ¿verdad? La gente vivía su vida como mejor le placía. Nos damos cuenta en los tiempos de Noé. ¿Por qué Dios le mandó a Noé a que preparara un arca? Porque veía que toda la humanidad estaba perdida. Dice la palabra que iban de continuo al mal. No había ninguno bueno. Como dice la palabra, no hay ni siquiera uno. Todos, hermanos, se habían desviado, igual que nosotros. Todos se habían desviado y el Señor le pidió a Noé que preparara esa arca, ¿verdad? Para que la humanidad de ese tiempo se salvara. Pero ¿por qué viene el pecado y se desarrolla en cada uno de nosotros? Sabemos que el primer pecado fue en el cielo, ¿verdad? Cuando Satanás quería ser igual a Dios. Y ese fue el primer pecado y fue lanzado a la tierra. Pero él no se quedó así nada más. Cuando Adán y Eva, Dios los puso en el Edén, los crió perfectos, les crió un ambiente donde no necesitaban nada. Ahí no sudaban, ahí no sufrían de calor, no sufrían de frío. Era un ambiente apropiado para ellos. Pero vino Satanás a tocar la obra que Dios había hecho. A Adán le había dado para que señoreara, ¿verdad? Y también le dio a su esposa, la sacó de su costilla, o sea, él había hecho todo muy bien, perfecto, como él hace todas las cosas. Pero vino Adán y los engañó a Eva, ¿verdad? Diciéndole, cuando Dios les dijo que podían comer de todos los árboles que habían ahí, pero que el árbol del bien y del mal que no fueran a probar, ¿verdad? Y entonces la serpiente convenció a Eva y probaron de la fruta que Dios había prohibido. Entonces ahí entró el pecado a la humanidad, ¿verdad? Luego Adán también, y entró el pecado a la humanidad. Hermanos, nosotros muchos no van a ser condenados porque están pecando, sino porque el pecado ya viene inyectado en nosotros.
ya viene un bebé desde que es concebido. Ese bebé ya trae el pecado imputado. El pecado de Adán ya viene en todos los que son concebidos y que nacemos, ¿verdad?, con pecado. Entonces, ese es el pecado imputado que nosotros cada uno tenemos, el pecado de Adán. Y aquí la palabra nos dice, por eso la humanidad se ha perdido, ¿verdad? En ese tiempo la humanidad, cuando aún no había esperanza, porque Dios Él tiene un plan maravilloso, lo hizo desde antes de la fundación del mundo, y todo se venía dando conforme a su plan. Y vino la humanidad y se descarriló totalmente, ¿verdad? Entonces vemos que en el arca solo los que se salvaron fue la familia de Noé, y toda la humanidad se perdió por no obedecer el mandato que Dios estaba dando a través de Noé, ¿verdad? Ahí fue la primera destrucción. Después, hermanos, Dios, al ver a la humanidad que estaba descarriada, vino y le dio la ley a Moisés. La ley es como nosotros. La ley para el judío son 365, ¿verdad? Pero nosotros a veces tomamos 10. Y ahora que tenemos conocimiento a través de la palabra, son 2. Pero la ley la dio Dios para que la humanidad se diera cuenta del pecado. La ley es como un espejo, ¿verdad?, para ver nuestro interior. Cuando la ley dice no adulterarás, no robarás, no fornicarás, y todas esos mandatos que Dios nos da, entonces ahí es donde viene la confrontación y se da cuenta, nos damos cuenta que hay pecado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que cuando nos dice no robarás, y yo estoy robando, me doy cuenta del pecado, ¿verdad? Entonces así la humanidad, Dios se vio en la necesidad de dar la ley. Aquí dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque cuando las personas se dieron cuenta que eran pecadoras, y toda la humanidad se dio cuenta que eran pecadores, ¿verdad? Y abundó el pecado. Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa palabrita, hermanos, tengámosla presente, la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, hermanos, el pecado que vino de Adán para nuestras vidas, Dios fue cuando se vio en la necesidad de enviar a su Hijo, ¿verdad? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, sabemos que el pecado, hermanos, nos lleva a la muerte eterna. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una conversión recibiendo a Cristo, este pecado nos lleva a la muerte. El pecado es algo muy serio, hermanos. Nos lleva a la muerte eterna, y sabemos a dónde va a desembocar todo esto, ¿verdad? Cuando no hay arrepentimiento. Pero Dios, mire,
sobreabundó la gracia, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, después de que Dios se dio cuenta, la humanidad estaba en pecado, estaban perdidos totalmente, Dios envió una solución, derramó de su gracia y envió a Jesucristo a esta tierra, ¿verdad? En Juan 3:16, ese versículo, hermanos, yo a veces dice uno, eso ya me aburrió, siempre lo dicen, ¿verdad? Pero este mensaje, hermanos, tiene mucho que ver en nuestra salvación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya envió a su Hijo, pero nosotros, el que no confía, el que no cree, el que no tiene la convicción de la obra de Cristo, aún está muerto en sus delitos y pecados. Y en Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor, Dios mandó al Señor Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí dice la palabra que el que cree ya es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y es lamentable, hermanos, que muchas personas se van a perder, ¿verdad? Por su incredulidad, por su egoísmo, por no creer en la obra que Dios hizo en favor de la humanidad. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia, la gracia es de Dios, sois salvos por medio de la fe. La fe es la fe salvadora, hermano. Si no hay fe, no hay salvación. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, Dios ya derramó la gracia para que nosotros seamos salvos. Pero tenemos que ser salvos por la fe, por creer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Miren, hermanos, muchas veces es que uno, a mí me ha pasado que he evangelizado y me dicen, es que no, yo no creo. Mire, me dice que el pecado capital, que el pecado aquí, que el pecado allá. Y le digo, pero antes de empezar, ¿usted tiene fe? ¿Usted cree, sabe lo que Cristo hizo por usted? Sí, me dice, murió en la cruz del Calvario, me dice, y dio su vida por nosotros, me dice. ¿Lo cree? Le digo, pero ¿tiene fe en ello? Y me dice, ¿tiene fe en ellos? Sí, me dice. Entonces le digo yo, porque estaba preocupada porque dice que a dónde va a ir el alma, viendo la situación que se está viviendo, ¿verdad? Que a dónde va a ir su alma. Yo me preocupo, me dijo. Pues no hay que preocuparse, le digo yo, porque si estamos aferrados a Cristo no hay por qué preocuparse. Y entonces se habló el plan de salvación, pero aún dice, no, me dice, no, yo no creo, me dice, es que uno tiene que portarse bien, me dice. Y aquí dice la palabra, que no es por obras para que nadie se gloríe. Es que uno, mire, uno es pecador, me dice, pero uno tiene que, sí, le digo yo, uno es pecador.
Y mire, me dice, nadie va a entrar al cielo porque si estamos con mancha y con arruga, sí, le digo yo. Pero el cristiano, el que ha creído y confiado en la obra de Cristo, le digo yo me doy cuenta que usted no tiene fe, le digo yo, porque está dudando de su salvación, ¿verdad? Porque dice la palabra que el que cree, pero ¿qué hizo Jesús en la cruz? Vamos a verlo más adelantito. Entonces, muchas personas, hermanos, están creyendo en lo que ellos pueden hacer. Y yo le digo, mire, le digo, si fuera así, ¿para qué vino Cristo a sufrir tanto, le digo yo? Y vino a ser clavado en una cruz. Sí, pero así, vamos a dejar esa situación así. La situación es, hermanos, que muchas personas están confiando en las obras, aún cristianos, fíjense, aún personas que están en la iglesia, están dudando de su salvación. Y no debe de ser así. Si usted, miren pues, esto es importantísimo. Si usted se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de sus pecados, nosotros sabemos, cada quien sabemos en qué le fallamos a Dios. Nos arrepentimos y reconocemos que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que solo Él nos puede rescatar, nos puede dar la salvación. Entonces confiamos en esa obra que Él hizo, porque Él, ¿qué dice la palabra? Que pagó por todos nuestros pecados. No quedó ni un pecado fuera de Él. Todo lo pagó Él en la cruz. Entonces, nosotros, por la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tenemos la salvación de nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa? Somos pecadores, seguimos pecando, pero somos pecadores perdonados porque en Cristo fue puesto nuestro pecado, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo la santificación por medio de leer la palabra, por medio de escuchar la palabra, por medio de la oración, pidiéndole al Señor que renueve nuestro entendimiento, que renueve nuestro corazón, que nos ayude a despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué vamos a llegar sin mancha y sin arruga a la presencia de Dios? Porque no vamos a llegar en cuerpos así como somos. Van a ser cuerpos glorificados, hermanos. Pero en Cristo, esa es la gracia, que Él dio su vida por nosotros. Y su gracia nos salva de la condenación eterna. No es por obras, hermanos. Nadie puede salvarse por lo bueno que pueda hacer. Nadie puede salvarse porque si no, ¿para qué, verdad? Iba a venir Jesús. Nadie puede evadir el pecado. Siempre, hermanos, tenemos ciertas debilidades, aunque no como éramos, ¿verdad? Porque Dios está haciendo la obra en nosotros. Pero Dios es bueno y Dios no comparte su gloria con nadie. Nadie puede gloriarse, yo entrar al cielo porque yo soy bueno, porque yo ayudo, porque yo trato de no pecar. Trato. No podemos decir no peco, porque esa sería una gran mentira. En Romanos 3, 23, 25, aquí nos dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, ahorita vamos a ver estas palabras que son muy importantes para nuestra salvación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la justificación, hermanos?
Miren, esto quiero que se lo lleven bien en su mente y en su corazón, para estar convencidos si en realidad usted tiene la salvación de su alma o aún no. ¿Qué es justificación? Dios declara justo al injusto. Dios declara a una persona justa no culpable, una persona justa no culpable y Dios declara justo al injusto. Dios declara a una persona justa, no culpable y aceptable a Él a pesar de su pecado por la fe en Jesucristo. Por la fe, la gracia y la fe van de la mano. Entonces, Dios cuando Cristo hizo la obra en la cruz, como Él pagó por todos nuestros pecados, Dios nos declara justos. Dios estaba airado con toda la humanidad, con todos nosotros, estaba airado por el pecado. Pero como Cristo llegó a la cruz y ahí sufrió, nosotros reconocemos el sufrimiento que padeció Cristo cuando murió en esa cruz. Entonces, Él puso todo el pecado de la humanidad en Él. Isaías 53:6 dice que Dios tomó todo el pecado de la humanidad, todo, hermanos, y lo puso en Cristo. Entonces, nos declara inocentes porque ya el pecado lo cargó Cristo en la cruz. ¿Por qué creen que Dios se separó de su Hijo cuando todo el pecado de la humanidad, de los que aún no han nacido, hermanos, desde que fuimos concebidos hasta el que aún no ha nacido, Dios puso todo el pecado en Cristo Jesús y nos declaró a nosotros inocentes, porque Él, eso es lo que no entendemos a veces, porque Él pagó el precio del pecado. Él pagó el pecado de toda la humanidad. Podemos decir, pero si yo era así, pero Cristo lo pagó. A Él, a Dios le plació, esa es su gracia. A Él le plació tomar el pecado de la humanidad y ponerlo en su Hijo. Imagínense qué tremendo para el Padre dar a su Hijo para que el pecado de todos fuera cargado en Él. ¿Y qué hizo Dios ahí? Derramó la copa de la ira sobre su Hijo. Toda la ira que Dios siente por el pecado fue derramada en Cristo. Así que el que no acepta ese regalo de amor, la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Pero es porque no quiere aceptar la obra que Jesús hizo en la cruz. Esa es la fe. Seguimos con el versículo, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Viene del vocablo latino redentio, significa libertar a un esclavo mediante el pago de un precio. Cristo nos redimió. En la antigüedad ponían a personas, las vendían como esclavos, ¿verdad? Y las personas se las llevaban. Y nosotros fuimos vendidos al pecado. Nosotros fuimos vendidos al pecado y nos hicimos esclavos del pecado. Yo fui esclava del pecado. Ahora en Cristo ya tengo la justificación, la redención, como vamos viendo ahorita, ¿verdad? Ya no me ve Dios a mí, sino que ve a Cristo en mí. En la palabra podemos leer en Cristo. Dice cuando habla la palabra, siempre dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es
nuestra arca. Cuando los que entraron al arca, Dios miraba el arca. Cristo es nuestra, vamos a poner una figura, el arca. Dios ya no nos ve a nosotros. Dios ve a su Hijo que nos vino a salvar de este mundo, de esta corriente venenosa, de esta corriente, hermanos, que va de continuo al mal y cada vez se pone peor. Vemos que el pecado del hombre ha llegado inimaginablemente, hermanos. Peor con estos medios de comunicación, ¿verdad? Toda esa obra que el príncipe de este mundo, Satanás, está detrás de todo esto, ¿verdad? Dice, entonces fuimos vendidos al pecado, pero Cristo, cuando fue crucificado, derramó su sangre preciosa y nos compró con precio de sangre. Nos libertó del pecado a una libertad. Pero ahora nosotros queremos ser esclavos, pero de Cristo. Porque ahí tenemos una libertad, hermanos, que muchas personas anhelan y desean, porque cuando ven que uno vive una vida diferente, ya no es una persona amargada, ya no es una persona que si pierde un familiar, uno duele la muerte de una persona, pero está convencido que esa persona, si murió en Cristo, está en la presencia de Dios, se está gozando, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia de nuestra libertad en Cristo. Pero, como decía el apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo. Es lindo ser ahora esclavo del que nos compró con precio de sangre, pero Él nos ama y nos trata bien, ¿verdad? Nos trata con amor, con misericordia y siempre obra para bien. Vamos con la otra palabra. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra propiciación implica que Dios ha satisfecho su justicia y su ira hacia el pecado a través de la muerte de Jesucristo. Porque Él se puso en lugar nuestro, ¿verdad? Los que teníamos que haber estado en esa cruz éramos nosotros, pero Cristo ocupó nuestro lugar. Él es nuestra propiciación. Ya no se derramó la ira que Dios tenía contra la humanidad, sino que la derramó en Cristo. Él nos hizo a un lado a nosotros, los más viles pecadores, y Él se puso en nuestro lugar, hermanos. Esa es gracia, un regalo inmerecido. Nadie merecíamos de que Cristo muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie, hermanos, porque Él, el que no cometió pecado, dice la palabra, por nosotros se hizo pecado. En Juan 8:34, aquí es un pasaje donde Jesús está con los judíos, ¿verdad? Y les dice que busquen de su palabra, dice, busquen la verdad y la verdad los hará libres. Jesús le respondió, dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero en Cristo nosotros tenemos esa libertad, ¿verdad? Cuando buscamos de la palabra, cuando reconocemos su sacrificio, somos libertados, somos libres. En Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí está otra vez
que ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Porque tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya Cristo se puso en nuestro lugar. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ese trono era el trono de la ira de Dios por el pecado de toda la humanidad. Él estaba airado todo el tiempo por el pecado de ver a la humanidad caída. Por el pecado de un hombre vino la destrucción de la humanidad. Y Dios estaba airado siempre con la humanidad. Pero por la gracia en nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el trono de la gracia, donde nos podemos acercar confiadamente, dice su palabra, al trono de la gracia, ya no de la ira, al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Podemos acercarnos en oración, ¿verdad? Y llegar hasta el trono de la gracia. Allá en el trono de la gracia está nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, intercediendo por nosotros, porque Él es nuestro abogado. Cuando llega el enemigo y dice: mira, está orando y acaba de hacer tal cosa. Sí, dice Jesús, pero yo pagué por ese pecado. Esa es la gracia, esa es la bendición de Dios, que somos pecadores perdonados, los que realmente estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque tenemos que estar convencidos y seguros, hermanos. Y la fe, que es muy importante, que en Cristo está la salvación por la obra que Él hizo, no por lo bueno que nosotros nos creamos que somos, por lo que hacemos, sino por la obra preciosa de Cristo. En 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre activo en la obra de Dios. Era un hombre incansable, pero era por la gracia de Dios. Y nosotros, hermanos, a veces todos desanimados, da una simple cosita y ya no voy a ir a la iglesia. Hoy estoy desanimado, hoy estoy aquí, estoy allá. Pero el apóstol Pablo trabajaba, dice, trabajo más que todos ellos, todos los que lo acompañaban, los de ese tiempo a la iglesia, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa gracia nos da la fuerza, esa gracia nos anima, esa gracia está siempre con nosotros, ¿verdad? Nosotros somos diferentes, hermanos. Yo no sé, pero nosotros ya no podemos estar con la cara así fruncida, hermanos. Ya no, la gracia de Dios está en nosotros, ¿verdad? Y aún a veces enojados, nos pasa rapidito el enojo y vuelve la gracia a nosotros. Ese es un favor inmerecido que recibimos de nuestro Señor. La gracia también nos ayuda a soportar las pruebas. Perdón, hermanos, en Juan 1:17
Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley nos obligaba a tener una conducta, ¿verdad? Y si esto no se daba, entonces venía el castigo. La ley siempre condena. A los que están en la ley siempre los condena. Porque la ley es algo serio, hermanos. Pero en Cristo Jesús todo es diferente. Por medio de la gracia, dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Cristo tenemos la gracia y la verdad, y Jesús cumplió toda la ley. En Cristo Jesús fue cumplida toda la ley. Todo lo que Dios demandaba para que el pecador fuera salvo, Cristo sufrió por ello, ¿verdad? Cristo lo cumplió. Él vino a cumplir la ley. Él nunca pecó. Fue tentado en todo, dice la palabra, pero Él nunca nunca cayó, a pesar de ser humano. 100% humano, 100% Dios, pero Él aquí en la tierra estuvo humanamente, hermanos, para soportar todo lo que nosotros a veces nos toca, ¿verdad? La gracia nos ayuda a soportar las pruebas, dice. En 2 de Corintios 12, 9, fíjense que el apóstol Pablo sufría de un aguijón, dice la palabra, ¿va? Muchos pensamos que era una enfermedad, posiblemente de la vista o cualquier situación. Yo creo que todos tenemos un aguijón en la carne, ¿va, hermanos? No sé si usted lo identifica. Usted padece de alguna cosita y ahí está, ¿no es cierto? Que las rodillas, que la rabadilla, que esto, que el otro, todos tenemos un aguijoncito ahí en la carne. Y dice la palabra, dice que 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón en su carne. Pero Él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice, más bien en mis debilidades, dice el apóstol Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren qué hermoso, hermanos. O sea que a veces nos quejamos tanto, pero esa es la voluntad de Dios, para que nosotros, y miren, el poder de Dios se perfecciona, dice la palabra. Pero si nosotros, hermanos, con una media cosita ya no queremos nada, ni ir a la iglesia, nos desanimamos y pasamos tanta cosa que no, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios? Y dice el apóstol Pablo, que de eso se gloriará Él. O sea, no importa lo que nos esté sucediendo, pero ese aguijoncito, hermanos, nos va a llevar a que el poder de Dios sea poderoso en nosotros. El poder de Dios en nosotros es nuestra esperanza de gloria, hermanos. Y es maravilloso saber que hasta en eso Dios está al cuidado de nosotros, ¿verdad? Y qué bonito esto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La cosa es que no nos desanimemos, hermanos. Pasemos lo que pasemos, todo es un propósito de Dios para nuestras vidas. Dice también, la gracia también prepara al creyente a su encuentro con el Señor. En 1 de Pedro 5:10 dice,
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, porque dice un poco de tiempo, y nosotros decimos, pero si yo desde cuándo vengo sufriendo esto, pero si no es una cosa es otra. Pero a comparación de lo que vamos a vivir, hermanos, esto es muy poco. Eso es poco el tiempo que nosotros vamos a padecer para la eternidad que viene para nosotros, ¿verdad? Y ya dice la palabra que ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Entonces vale la pena, hermanos. Pero miren, ¿para qué es lo que nosotros padecemos? Porque de esa manera Dios nos perfecciona. Cada día, hermanos, cuando se lee la palabra, cuando está uno en Cristo Jesús, que no se aparta así, no nos distraen las cosas de este mundo, Él nos perfecciona, ¿verdad? A medida de que nosotros vamos creyendo su palabra y la vamos obedeciendo. Nos afirma, porque cuando nosotros ya estemos perfeccionados, ¿quién nos va a mover de aquí, hermanos? Nadie. Ya no nos puede mover nadie. Por eso decía que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, nadie nos podrá separar de Dios, porque Él nos afirma, la gracia de Dios nos afirma, nos fortalece, nos da la fuerza cuando tenemos nosotros alguna situación, debilidad, lo que sea. Nosotros sabemos cómo Dios nos fortalece y establezca. Ahí cuando el Señor ya terminemos la carrera en este mundo, ¿verdad? Dios nos va a establecer, nos tiene un lugar preparado. En primera de Pedro 2, 11, 13, dice el apóstol Pedro: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo tiene que ser la vida de un cristiano, hermano? ¿Será que somos tinieblas, somos luz en las tinieblas, o nos hacemos tinieblas con los que están en las tinieblas? Tenemos que ser la luz, tienen que mirar algo diferente en nosotros. Tenemos que distinguirnos como hijos de Dios, ¿verdad? Ya no, ¿por qué tanta murmuración? Y dice que es cristiana. Y mírenla, ahí va ya para la iglesia, y si supieran cómo es. Entonces estamos actuando mal. Entonces tenemos que ser luz para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Una persona, al ver cómo es alguien que está en Cristo y que tal vez hasta la maltrató, tal vez hasta habló mal de ella, y que uno no se pone igual, entonces esta persona, por medio de cada uno de nosotros que somos luz, va a salir de la oscuridad, hermanos. Y entonces nuestro testimonio, hermanos, tiene mucho que ver. Que la gracia de Dios la vean en nosotros. Y también dice aquí, ¿verdad? Dice que os ruega como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto que estamos viviendo es temporal.
Y por lo tanto, hermanos, tenemos que la vida que vamos a llevar aquí en esta tierra, pues que deje huella, ¿verdad? Que deje una bonita huella de nosotros. En Hebreos 2, 9, 10, pero vemos, dice, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fue la gracia de Dios la que llevó a Cristo a que gustase la muerte. Él lo puso para que Él muriera en lugar del pecador. Y Cristo fue obediente, dice la palabra, y obediente hasta la muerte de cruz. Gloria a Dios. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, hermanos. Miren cómo sufrió Cristo por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ese fue el motivo por el cual Cristo sufrió tanto, porque Dios estaba derramando su gracia para nosotros, para que Él puso a su Hijo, para que sobre Él cayera toda la ira de Dios. En Efesios 2, 4, 9, pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, Él nos amó siendo nosotros los peores pecadores. Él nos amó y nos limpió. Él no esperó a que estuviéramos limpios para amarnos, sino que nos amó así como estábamos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Es por la gracia, hermanos. Si Dios no hubiera tenido la gracia de enviar a su Hijo, todos estuviéramos condenados ahorita. Por su gracia sois salvos, por medio de la fe, la gracia y la fe. Si hay gracia, pero no hay fe, no hay salvación. Pero si no hay gracia, no hubiera venido Cristo, tampoco seríamos salvos, ¿verdad? Entonces, por la gracia de Dios, somos salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe, hermanos, y la fe Dios nos la da. Dios nos da esa fe. Miren esto cuando dice aquí, dice que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El destino de Cristo es el destino del cristiano, hermanos. Vamos a morir. Cristo murió por nuestros pecados, venció la muerte y Él en su palabra lo dice, ¿verdad? Que Él da su vida y la vuelve a tomar. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y ahí también nosotros, ¿verdad? El destino de Él es el destino de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. No estamos fuera de Cristo. Dios ya no ve al pecador, ve a Cristo en nosotros, hermanos. Y es por eso que Dios nos va a resucitar
nos va a llevar al cielo y nos va a sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Verdad que es maravilloso, hermanos? Es algo que nosotros no lo podemos entender, pero todo es por la gracia. Uno dice gracias a Dios, pero a veces no entendemos qué es la magnitud de la palabra gracia, todo lo que abarca, todo esas bendiciones que nos trae la gracia de Dios. Ya vamos a terminar. Dice, entonces la gracia de Dios, hermanos, por medio de la fe, nos salvará. La gracia, teniendo la fe en la obra que Jesús hizo, nos da la salvación. Fuimos justificados, Él nos declaró sin culpa. Fuimos redimidos de la esclavitud del pecado. Él nos compró con precio de sangre y se puso en nuestro lugar, haciéndonos a nosotros a un lado. Esa es la propiciación, y todo se da por la preciosa, santa gracia de Dios. ¿Verdad, hermanos? Entonces, qué maravillosa la obra de Cristo en la cruz, hermanos. A veces tenemos que creer, pero ¿qué demanda Dios para recibir esa gracia? Para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. En primer lugar, reconocer que somos pecadores y que Él nos vino a rescatar. Jesús vino a buscar, dice la palabra, y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, hermanos. Seguíamos la corriente de este mundo. Miren, yo cuando esa palabra corriente va, un pescado cuando ven una corriente, un pescadito muerto, va, ¿cómo lo lleva la corriente y a dónde va a desembocar? El que sigue la corriente de este mundo, ¿a dónde va a ir a desembocar? Entonces, Cristo derramó su gracia para sacarnos de la corriente de este mundo y darnos esa salvación tan grande a través del sacrificio de Cristo. Arrepentirnos, creer en que Él, al arrepentirnos, ese pecado ya fue derramada la ira de Dios por ese pecado, y ahí tenemos la salvación, hermanos. No es por obras para que nadie se gloríe, ni esperemos, hermanos, que porque yo no voy a recibir a Cristo, mejor me voy a portar bien. Ahí no hay salvación, porque entonces el sacrificio de Cristo o sea que no tenemos nada que agregarle. Es absoluto, no hay nada que agregar al sacrificio de Cristo. Todo está consumado en Él. Por eso dijo Él, consumado es, ya lo hice todo por ustedes. No hay nada que los condene. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y recibirle en nuestro corazón como nuestro Señor, nuestro Salvador. Por gracia sois salvos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Si esta palabra en esta noche ha tocado su corazón, lo único que Dios pide es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que reconozcamos que la obra de Cristo es suficiente para darnos esa salvación tan grande. Si usted gusta, repita esta oración conmigo, y si lo hace de corazón arrepentido de sus pecados, hoy será inscrito su nombre en el libro de la vida. Amado Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Repita conmigo esta oración.
Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Sé que te he fallado. Sé que tú ya hiciste la obra por medio de tu Hijo amado. Él pagó por nuestros pecados para darnos la salvación eterna. Yo recibo ese regalo de amor, Señor, que tú nos das. Recibo ese regalo, Señor, el sacrificio de Cristo para salvación de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Oh Dios eterno, gracias por esa salvación tan grande. Gracias, gracias, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias, gracias Señor por ese favor inmerecido, Padre. Todos, Señor, estábamos condenados, siguiendo la corriente de este mundo, pero tú derramaste tu gracia, enviándonos a tu Hijo amado para salvarnos de la condenación eterna. Gracias, oh Dios, porque es por la gracia que tú derramas en cada uno de nosotros, Señor, y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa obra que es total, Señor, para nuestra salvación. No hay nada, Señor, que haya quedado fuera para que nosotros seamos salvos, Señor amado. Gracias por esa salvación tan grande, mi Dios amado. Gracias por esa gracia derramada, Señor. Dios Todopoderoso, sabemos que es un regalo, Señor, y que muchos, Padre, aún no quieren recibir. Oramos, Señor, por esas personas que aún no te conocen, Padre, que tú toques esos corazones, oh Dios eterno, que los toques, Señor, que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que vengan a tus pies. Toca esos corazones endurecidos, Señor, que aún se resisten. Oh Dios eterno, creemos, Señor, que tú ya lo hiciste todo por nosotros. Oh Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre amado. Oh Dios eterno, a los que no pudieron venir en esta noche, Señor, si hay quebrantos de salud, Padre, pon tu mano de sanidad en cada uno de ellos, Señor, y aún los que estamos aquí, Padre. Si hay quebrantos de salud, Señor, tú eres poderoso, Padre, conforme a tu propósito de sanarnos, mi Dios amado. Oh Dios eterno, bendice a cada uno por nombre. Dios de la gloria, te adoramos, te bendecimos y te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, esa palabra que nos consuela, que nos anima, que nos fortalece, Señor, y es de esa manera como tú nos vas a perfeccionar, Padre, nos vas a establecer, nos vas a fortalecer, oh Dios de los cielos. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te adoramos, porque solo tú eres digno, digno. Gracias, Santo, Santo, Santo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.